Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hay 10 presentes. Sí. Les hago una consulta. Son 10, deberían ser más, 11. En otras materias, ¿ustedes mantienen las cámaras sin video? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Karen? Hola, profe. La mayoría sí. Yo, por ejemplo, porque a veces no tengo buena señal, entonces me conviene apagar la cámara. No sé si es el caso de todos. Bueno, yo les pido por favor que los que tengan algún problema muy especial me lo digan por mail después y no lo activen, pero en el resto lo activen porque si a la dificultad propia de la no presencialidad le agregamos que la virtualidad es como hablar, digamos, no sé, a una pantalla sin imágenes, o sea, realmente se degrada, digamos, la interacción que requiere el estudio, ¿no? Así que les pido que pongan la cámara. Bien. Un segundo, y les voy a buscar acá el tema. A ver, un segundo. Vamos a ver, les voy a tratar de compartir una pantalla que... Bien. Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Bueno. Bien, habíamos visto en la clase pasada histogramas, representación, diagramas de barra, polígonos de frecuencia, y recuerdan que todo eso era una manera de tratar información que al representarla según estos modos gráficos, como es el histograma, polígono de frecuencia, nos permitían interpretar en el gráfico lo que se llama... Sí. Una pregunta. ¿Puedo grabar la clase por las dudas? Estoy grabando la clase. En principio, bueno, si genial. Gracias, no la sale había bien visto la para clase, se las voy a subir. Bien, les decía que lo que habíamos visto era la representación gráfica de datos que nosotros recolectábamos. Eso es parte de lo que es el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque nos permite, viendo los gráficos, sacar conclusiones que con los datos no lo podríamos hacer. Recuerdan que en la clase pasada teníamos una serie de datos, creo que eran pesos, sí, era correcto, eran pesos, y cuando les dije, en función de todos los datos que ustedes tenían, que eran 40, cómo se imaginaban que estaban distribuidos esos pesos, no podían sacar ninguna conclusión porque uno no tiene la capacidad de, viendo 40 pesos, interpretar qué tipo de distribución hay, si hay una cierta concentración en un determinado cantidad de peso, o en fin, no se pueden sacar conclusiones ni interpretar cómo está realizada esa distribución. Al realizarlo gráficamente, con barras, y luego trabajar con histograma, eso nos permitía tener con la visión, con esa posibilidad de ver ese gráfico, nos permitía interpretar lo que se llama las formas de la distribución, porque eran una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Bien. Eso es un tema que ya lo vimos, ya lo expliqué. En esta clase vamos a seguir con otro tema, que también le voy a subir además el libro. Esto, yo tal como les comenté, lo he sacado de un libro que considero que está accesible para ustedes, en tanto que en otros libros se les hace difícil tratar el tema. Además, el hecho de que vean el mismo libro con el que les doy la clase, les va a resultar más fácil para estudiar. Bueno. Ahora vamos a hablar
del análisis y medición de datos. Yo le voy haciendo pasar las hojas del libro y les hago algunos comentarios y van a ver ustedes gráficos y datos que les van a servir para entender lo que les digo. Bien, entonces, cuando hacemos una distribución, como hicimos en la clase pasada, recuerdan que en la clase pasada les decía que esa distribución de pesos quedaba distribuida de una manera tal que había una mayor concentración de pesos en una determinada zona, que era la zona media, y que disminuía hacia los extremos, es decir, hacia los pesos más altos y hacia los pesos menores. Esa forma de distribución les había explicado que se daba en todo lo que son medidas antropométricas, es decir, medidas del cuerpo humano, sea peso, sea perímetro encefálico, sea lo que fuere, estatura, en fin, longitud de brazos, distancia entre ojos, todo lo que se le puede ocurrir. Pero además les había dicho que también en definitiva, esa distribución, también les expliqué, tenía una forma de campana, con una mayor concentración en la zona media, que es la zona donde se encontraban la mayor cantidad de pesos en el ejemplo que vimos, y con una menor cantidad hacia los extremos. Les decía que todas las medidas antropométricas responden a esa forma de curva, que era una curva parecida a una campana. También les dije que la curva resultaba, o la curva es una línea continua que uno hace, que surgía de una aproximación que uno podía realizar habiendo hecho el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia unía los puntos, las marcas de clase, todos estos temas los tienen que tener muy claros, yo se los expliqué en la clase pasada, uniendo las marcas de clase, que serían los puntos medios de cada uno de las clases, en la parte superior, teníamos un polígono que se llama polígono de frecuencia, y la curva era una curva que más o menos aproximadamente mejor respondía a ese polígono de frecuencia. Habíamos visto que la forma de campana se denominaba campana de Gauss. Y esa campana de Gauss no es solamente aplicable a medidas antropométricas. Le he dicho que, por ejemplo, si estoy fabricando tornillos, las longitudes de cada tornillo, por más que sean a través de un sistema mecanizado, automático, no son exactas, y si comparamos cada uno de los valores, vamos a ver que hay una cierta distribución en torno a una zona media, y esa distribución responde también a la campana de Gauss. Y también tiene otra serie de usos, y es muy utilizada porque sirve para, en probabilidad y estadística, para lo que es estadística por técnica de muestreo. Es decir, el tema curva de Gauss, que no la van a ver teóricamente, pero sí gráficamente les dije de qué se trata, curva o campana de Gauss, tiene mucha importancia en estadística. Bien, vamos a ver ahora cómo realizamos complementariamente a eso que vimos en la clase pasada, el análisis de esa información. Cuando yo tengo una distribución gráfica, como por ejemplo el histograma que vimos en la clase pasada, podemos tratar de buscar ciertos valores que nos puedan caracterizar esa distribución. ¿Qué significa caracterizar esa distribución? Significa tener elementos básicos de la distribución que me permitan saber qué tipo de distribución es. ¿Se les ocurre algo a ustedes en una distribución que pueda caracterizarla? Recuerden, por ejemplo, que hemos visto el caso de los pesos. ¿Qué datos se les ocurre que podría caracterizar la distribución de pesos? Yo en la clase pasada les hablé de un par de cosas, a ver si lo tienen presente. ¿No lo recuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que la forma de la distribución del caso de los pesos tenía una forma de campana, con una mayor concentración en la zona media de las frecuencias? ¿Lo tienen presente a ese tema? Sí, sí. Bien.
Bueno, esa mayor concentración en la zona media me va dando una idea que un elemento que me puede ser útil para caracterizar la curva, es decir, para interpretar qué forma tiene, es a dónde se encuentra lo que podríamos llamar el baricentro. El baricentro sería el centro, digamos, el baricentro se utiliza en el caso de los cuerpos, en la zona donde se supone concentrado todo el peso, es decir, la zona donde está la mayor densidad, básicamente. En el caso de la curva de Gauss, ¿a dónde les parece así intuitivamente, pensando en el gráfico, que se encuentra esa mayor concentración? Si le dije que tiene forma de campana, ¿a dónde está la mayor concentración? En el medio, profe. En el medio, centro. En el medio, exactamente. En el medio, en el centro. En el centro, exactamente. Es decir, la forma de campana me está diciendo que en el medio tengo altas frecuencias, por eso tiene la parte, lo que sería la cúspide de la campana, ¿no es cierto? Y hacia los extremos empiezan a bajar con la forma de campana, que es esa forma de curva que tiene, digamos, características. Ya vamos a ver acá unos gráficos para que vean el por qué se le denomina campana. Bien, la respuesta está bien, es la zona central. Entonces, ese dato que me resulta importante conocer nos lleva a la idea de un concepto que yo se los explico ahora, que se llaman medidas de posición. Las medidas de posición me dicen a dónde está esa mayor concentración. ¿De acuerdo? Bien. Una de las medidas de posición que nosotros manejamos es la media aritmética o el promedio. Si yo les digo a ustedes, y ustedes lo del promedio lo han escuchado muchas veces, a alguien alguna vez le pregunto qué promedio tenés en las materias. ¿Lo han escuchado o no esa palabra? Seguro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Cuando se culmina el secundario hay un promedio también. Exacto. Colegio Se supone que secundario hay un promedio a la persona, estadístico de exacto. todas las materias. Y la persona, para ver quién se destaca en un curso, se busca el mejor promedio, ¿no es cierto? Bien, entonces el promedio, que es se llama suma ponderada de las notas, es la suma de todas las notas dividido en la cantidad de notas. Ese es el promedio, ¿de acuerdo? Y creo que ustedes lo han hecho. No hace falta que yo si les doy un boletín, estoy hablando de algo que ahora en el terciario no lo tienen, pero recuerden sus épocas de estudiantes, tenían en el boletín, tenían las distintas materias con las distintas notas, y si le decían a ver qué promedio tenés, seguramente ustedes tenían que hacer la suma de todas las notas y dividirla por la cantidad de notas, tan simple como eso. Bien, en el caso de los pesos, que yo les puse como el ejemplo, la media aritmética o promedio resulta de la suma de todos los pesos dividido la cantidad de personas que le tome el peso. ¿Se entiende? Bien. Eso, en el caso de la campana, que además les aclaro algo, y ya lo vamos a ver un poco más, no siempre las distribuciones son simétricas. En el caso de las medidas antropométricas, yo les dije que sí son simétricas, tienden a responder a la campana de Gauss, pero hay algunos otros tipos de datos que uno puede recolectar que no necesariamente tienen la forma simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo una forma simétrica, el promedio coincide con el eje de simetría de la curva, que sería el centro de la campana de Gauss. Y esa media aritmética es el promedio. En el caso de los pesos, es el promedio de los pesos. Hay otro dato que se denomina la mediana, que ya lo vamos a ver, y la moda. La moda, como el nombre lo indica, es aquella medida que se presentan o aquellos datos que se presentan con mayor frecuencia. Cuando ustedes dicen que algo está de moda, ¿por qué lo dicen? Porque lo usan mucho. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la palabra moda, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, una serie de, supongamos, de pesos, y me doy cuenta que hay, no se da eso en el caso de los pesos, pero supongamos que haga otro tipo de distribución, que haga un análisis de ciertos datos de
de la entrega de un producto, ponga determinadas variables y encuentre que una de las variables se presenta en una gran cantidad. Esa variable que se presenta en gran cantidad, cuando quiero calcular la frecuencia, me doy cuenta que en la distribución de frecuencia va a haber allí una zona, un pico, porque la cantidad de frecuencia o la cantidad de veces que aparece la variable son muchas. Y si ese pico es muy alto comparativamente con los otros, si es el más alto concretamente, vamos a decir que es la moda. La moda, que sería esa que más se repite, de la misma manera que yo puedo decir que un pantalón está de moda porque es el que más se usa, en este caso el concepto de moda tiene que ver con el dato que más se repite, es otra medida de posición. No necesariamente coinciden la moda y la media aritmética. En el caso de las curvas simétricas, como la campana de Gauss, coinciden. Si ustedes se fijan en la campana de Gauss, la moda, que sería la zona más alta de la curva, es precisamente el eje de simetría. Porque como se trata de una curva simétrica, moda y media aritmética o promedio coinciden. Bien. Ahora bien, una vez que tengo yo eso, o sea que digo, bueno, tengo una curva, tengo una zona, en el caso del ejemplo que vimos, gráfico de la campana de Gauss, con el caso de los pesos, teníamos una zona central donde estaban las mayores concentraciones, y yo ya sabiendo a dónde está esa zona, ¿no es cierto?, que la puedo sacar por media aritmética o por moda, yo ya puedo saber más o menos qué sucede con la curva. Ahora bien, les hago una pregunta. Supongamos que yo tenga en un aula, en un lugar, supongamos, una persona de 80 y un chico de 2 años. ¿Cuál sería el promedio de edad? ¿De 80 y qué más, profe? Y un chico de 2 años. 40. 80 más 2, 82. 82 dividido 2, ¿cuánto es? 41. 41. Bien. ¿Cuál sería el promedio entonces de esa distribución? 41. 41. 41, perfecto. Bien, bueno, está bien. Eso es el promedio. Si tuviese, por ejemplo, 5 personas de 18, 19, 20, 25 años y 23, por ejemplo, sumo esas edades y me da el promedio. En el caso del ejemplo que les dije, 18, 20, 25 y 22 y 23, por ejemplo, el promedio me va a dar por ahí por 22 o por esa zona. ¿Qué les parece comparando los dos ejemplos que les di? ¿Les parece que el promedio me das con el solo dato del promedio, yo ya tengo una clara idea de cómo es la distribución? Fíjense que en el caso de las dos personas que le puse, tengo una persona de 80 años y un chico de 2 años. Y en el otro caso tengo un grupo de personas de edades cercanas. El promedio solo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les sirve para entender cómo es la característica de la distribución? ¿O le falta algo más? No, le falta algo más. Te falta algo más. No es completo. Evidentemente, ¿no? Porque en el ejemplo que les di de los chicos de 18, 20, 21, 22, 23, 24 o en ese entorno, si yo saco allí un promedio, ese promedio me va a dar una idea bien clara de ese grupo y me lo va a poder identificar bien. Ahora, si yo saco un promedio de una persona de 80 años con un chico de 2, no me sirve para nada. Supongamos que lo haga para determinar la dosis de un remedio. Le voy a dar la dosis de bueno, le voy a dar la dosis promedio, que sería de 41 años. No le puedo dar ni al de 80 la dosis de una persona que tiene 41 años, ni al de 2 años, ¿se dan cuenta? Entonces, allí la moda, les pongo este ejemplo un poco exagerado para que se interprete bien. Se dan cuenta claramente que la media aritmética no le es suficiente. Entonces falta algo más. Eso que falta, ¿cómo se les ocurre que se puede denominar? ¿O qué les parece? ¿Qué sería de la curva o de la distribución? Si lo saben o si lo intuyen, díganmelo, si no se los explico. ¿Qué más, además del promedio? ¿Qué otra cosa más? Bien, les hace falta, además del promedio, lo que se llama la dispersión. ¿Qué les parece? ¿Cómo es la dispersión en el caso de una persona de 80 con un chico de 2?
¿qué les parece la dispersión? ¿Es alta o no? Le pido que la comparen a esa dispersión con el otro ejemplo que les puse de edades de 18, 20, 21, 22 y 23 años, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Cómo es la dispersión de un grupo y del otro? Es muy amplia, la de 2 a 80. Exactamente, es muy amplia, exactamente. Tiene un alto nivel de dispersión. Entonces, con esto les queda claro que con el solo promedio a mí no me sirve para caracterizar la distribución. Caracterizar la distribución supone tener alguna idea de qué precisamente características tiene para tener una cierta interpretación. El gráfico ya me da una interpretación, pero yo puedo buscar valores, digamos que ahora se los voy a explicar cómo se trabaja y cómo se los consigue, que me pueden dar esos dos datos que les dije que son muy importantes para conocer la distribución. Entonces teníamos dos datos. Uno, lo que se llama medida de posición, les puse el ejemplo de la media aritmética y la moda, que me permite saber a dónde está la mayor concentración de datos. Y el otro, que es lo que se llama dispersión, que nos permite saber cuán disperso, cuán lejos están respecto de la zona central los valores. Bien, bueno. En cuanto a las medidas de dispersión, vamos a ver la varianza y vamos a ver el desvío típico, ya lo vamos a ver a los ejemplos y lo vamos a trabajar. Bueno, acá tienen un caso de un promedio. El promedio es como yo les decía, si yo tengo estos números acá y quiero calcular el promedio, los tengo que sumar y dividir por la cantidad de números. En este caso son 5 números, el promedio me da 660. Fíjense que el promedio puede ser diferente a cada uno de los números. No necesariamente coincide con ninguno de ellos. 660 no coincide con ninguno. Pero me da una idea de lo que sería una ponderación del grupo. Cuando se corte, les pido que ingresen nuevamente al mismo link. Bien. Si ustedes se fijan, las desviaciones del promedio, yo tengo cada uno de los números que están arriba, lo pongo a la izquierda. El 5, el 8, el 5, el 9 y el 6. Y al lado pongo el promedio. Si hago la diferencia, me va a quedar acá una desviación hacia la izquierda, negativo, menos 1,60. 5 menos 6,60 es menos 1,60. En este otro caso es positivo porque 8 es más que 6,60, me da 1,40. Y así lo hago para todos. Y vamos a ver que vamos a tener que cada valor está desviado respecto del promedio hacia la izquierda o hacia la derecha en una cierta cantidad, pero se cumple la condición que si sumo todos los que están a la izquierda y si sumo todos los que están a la derecha me tiene que dar 0. Precisamente porque este valor que está acá es el promedio. Eso, esta característica o esta situación que hace que sumando los valores que están a la izquierda y sumando los valores que están a la derecha me dé 0, es precisamente una consecuencia del hecho que el 660 es el promedio de estos números. O sea que todos van a tener desvíos que ponderadamente van a ser similares, de modo tal que se neutralizan. Bien, modo de calcular el promedio. Supongamos que yo tengo todos estos datos que tengo acá, ¿no es cierto? Que son estaturas, ¿no es cierto? Bien, son 40 datos, entonces, ¿qué es lo que hago? El total de observaciones son 40, ¿no es cierto? Luego hago la suma del total de esas estaturas. La suma del total de esas estaturas, acá les comento que en el libro ustedes van a encontrar una notación, se llama, que es un símbolo. Ese símbolo se llama sumatoria. ¿Ven esto que parece una E con trazos rectos, que no es una E, es como si fuese un signo, como si fuese una M inclinada. ¿Pueden ver? Bueno, eso que está acá se llama sumatoria. Es lo que se llama una notación. Notación significa algo que convenimos en llamarle así. No es muy complicado. Tengo que decirle qué es la sumatoria. La sumatoria de los X son las variables. ¿Qué variable estamos hablando acá? La variable estatura. Esto sería la sumatoria de todas las variables que tengo, o sea, la sumatoria de todas las estaturas. O sea, dicho de otra manera, esto que está acá expresado con esta notación matemática, que es sumatoria de X,
es la suma de cada uno de los valores estos que ustedes están viendo acá, que son las estaturas, que da 6.479. Bien. Acá les explica, este que está acá es el signo de la sumatoria. Se lee la suma de X promedio, se lee la suma de, perdón. Y el X con una barrita arriba, esto también es notación, es lo que le llamamos la media aritmética. O sea que, si yo quiero calcular la media aritmética o promedio, que ya les dije, es lo mismo, son distintos nombres, pero se trata de lo mismo. Si yo quiero calcular el promedio, lo voy a representar con una notación. Notación es algo que convenimos para que lo podamos identificar. En vez de poner la palabra promedio o algo que directamente pongo la variable X, que sería la variable estatura, que en este caso es con la que estamos trabajando, y arriba le pongo una barrita. Esto simbólicamente significa promedio o media aritmética, ¿de acuerdo? Es nada más que un símbolo. Y entonces el promedio o media aritmética, que es X con una barrita arriba, es igual a la sumatoria de las X sobre N, en donde N es la cantidad de mediciones. Bien. Acá, en el caso del ejemplo, teníamos 6.479, que les dije que es el total de las estaturas, dividido en 40, que son las cantidades de personas que he medido. El promedio, o la media aritmética, me da 162, o sea, 162 centímetros. Bien. Con agrupamiento de datos. En este caso no hicimos agrupamiento de datos, o sea, trabajamos con los datos en forma individual de cada una de las estaturas. Recuerden que la clase pasada vimos lo que se llama agrupamiento por clases. Las clases eran, en esta tabla, ustedes ven, perdón, por ahora no estoy haciéndolo con clases. Por ahora voy a agrupar por datos individuales. Entonces voy a poner, ¿cuántas veces se repite 150? Si nos fijamos en la tabla anterior, ustedes después lo van a tener al libro subido, al PDF del libro y van a poder verificar, está repetido 2 veces. El 156 está repetido 2 veces, y así hay uno, el 158 que está repetido 3 veces, el 167 repetido 3 veces, hay otros que están una sola vez, y bueno. Yo lo puedo calcular al promedio de la manera siguiente. En vez de poner o sumar 2 veces 150, multiplico 2 por 150 y eso me da 300. Luego sumo todos estos valores y me va a dar el mismo valor, 6.479. En donde yo simplemente, en vez de poner cada uno de los valores individuales, los he puesto multiplicado por la cantidad de veces que ese valor aparece. 6.479, ¿no es cierto? En 40 queda aproximadamente 162, lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Bien. Ahora vamos a ver lo mismo que vimos, pero trabajando con intervalos de clases. O sea que ahora ya no voy a poner cuántas veces se repite el 150, cuántas veces se repite el número siguiente, como vimos en la tabla anterior, sino que vamos a generar lo que se llama una tabla con intervalos de clase. Acá tenemos, en este caso no se trabaja con intervalos real de clase. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada, eso lo tienen, les expliqué lo que era intervalo real de clases, o sea, cuando trabajamos con el medio punto hacia la izquierda y medio punto hacia la derecha. En este caso no lo hemos tomado así, directamente hemos tomado 150 a 154, 155 a 169, y así, ¿cierto? Bien. Acá vemos que si yo agrupo por clases, entre 1,50 y 1,54, encuentro 3 medidas. O sea que la frecuencia, que es esto que está acá, que es F sub I, el sub I, subíndice I, se pone porque es la frecuencia que varía de cada clase. Entonces, se utiliza en la notación un índice genérico, que sería el sub I. Sub I, en donde I toma distintos valores. Si yo ahí le doy el valor 1, tengo la frecuencia 1, que sería 3. Si ahí le doy el valor 2, tengo la frecuencia 2, que es 10. ¿Se entiende? Ese es el concepto del subíndice I. Bien, entonces tengo 3. Acá
tengo 10, tengo 13, tengo 11 y tengo 3. Esto ustedes ya lo hicieron, así que están en condiciones de poder, digamos, volverlo a hacer. Ahora bien, si ustedes se fijan, dentro de cada intervalo está lo que se llama la marca de clase. ¿Se acuerdan lo que era la marca de clase? Era la mitad del intervalo, ¿no? Exactamente, la mitad. Entonces la mitad entre 150 y 154 es 152. Entre 155 y 157, 159 es 157. Y si yo pongo acá las marcas de clases, pongo X, o sea, la marca de clase de cada intervalo, le pongo Y para indicar el tipo de intervalo, y el sub M para indicar que es la marca de clase, ¿no es cierto? Voy a tener 152, 157 y así. Luego multiplico la frecuencia por la marca de clase, y eso me va a dar un cierto valor. Lo hago lo mismo para la clase 2, que sería esta que está acá, que va a tener una frecuencia f sub 2, que es distinta de f1, como ven, y así lo hago también, y con una marca de clase también distinta, y así lo hago para los otros valores. Y a eso lo represento acá, en donde acá, como les digo, estoy multiplicando la frecuencia de cada clase por la marca de clase. Eso, 3 por 152 da 456. 10 por 157 da 1570. Y así voy calculando estos valores que están en la columna de la derecha. Bien. Cuando termino de calcular todos estos valores, si sumo todos estos valores, que lo puedo poner con la notación sumatoria de f sub i por x y m, me da un total de 6.485. Si ustedes se fijan, y la cantidad de valores sigue siendo la de frecuencia, sigue siendo la misma, porque